¿Te pasa que te confundes con los verbos hear y listen? Bueno, esos dos verbos son súper complicados en el inglés, pero quédate en esta clase que te los voy a desglosar así bien chévere para que ya no te confundas más. Empecemos pues. Empecemos con el verbo irregular hear. Hear en el presente o su forma base, to hear. ¿Qué otra palabra se te viene a la cabeza cuando escuchas el sonido hear? Hear a la una, hear a las dos, hear. Aquí. Estas dos palabras suenan igual, se escriben diferente y tienen significados completamente diferentes el uno del otro. Y a esto se le llaman palabras homófonas. Hear, hear. Si lo vemos en el pasado sería heard, heard. En el pasado participio sería igual, heard, heard. Ahora, ¿qué otra palabra se te viene a ti a la cabeza cuando escuchas ese sonido? Heard. Tarararara, ¿algo? Eso sería herd. Y esto quiere decir manada. Manada. Especialmente cuando estamos hablando de animales, una manada de animales, pero más específicamente cuando estamos hablando del ganado. Entonces, hear, oír, heard, oyó, heard en el pasado participio, oído. Pero, ¿qué significa hear? Hear es un verbo que se refiere a percibir o sentir sonidos de manera pasiva. Es algo que sucede sin que tengas que hacer un esfuerzo consciente. Básicamente, un ruido sucede, tú lo oyes, aunque no estés prestando atención activamente. Por ejemplo, el aire acondicionado aquí está prendido. Yo lo oigo, pero no estoy prestando la atención cada vez que se prende, cada vez que se apaga y cada vez que hace ese cambio. No, yo lo oigo y ya. Y a eso se le llama escuchar pasivamente. Ahí está, ese sonidito, ahí está. Vamos a ver esta palabra en el tiempo del presente simple. Oigo a los pájaros cantar. I hear the birds singing. I hear the birds singing. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy acá enseñando esta clase, pero a la vez también oigo que hay unos pajaritos afuera cantando lo más de bello. Ahora, con los pájaros cantando, yo le puedo decir cantando, pero hay otra palabra que me gusta mucho más, que se dice chirping. Chirping. Esto lo escucho bastante cuando se está refiriendo a el canto de los pajaritos. Oigo a los pájaros cantar. I hear the birds chirping. Me encanta esa palabra. Un ejemplo con el pasado de este verbo. Ayer oí un ruido fuerte. Yesterday, I heard a loud noise. Yesterday, I heard a loud noise. Siempre me gusta hacer la aclaración de esta palabra. Me solía confundir bastante cuando yo estaba aprendiendo inglés con esta palabra y esta palabra. Noise es un ruido. Noisy quiere decir como alguien muy chismoso, que se mete en lo que no debe. Ahora veamos un ejemplo con el pasado participio. He oído esta canción antes. I had heard this song before. I have heard this song before. Cuando estamos utilizando el tiempo del pasado perfecto, que es lo que estamos haciendo en esta frase, vamos a utilizar el sujeto más el auxiliar to have. En este caso, have nos traduce y no nos traduce tener, como usualmente tendemos a pensarlo cuando estamos aprendiendo inglés. Y acá utilizamos el pasado participio de ese verbo principal que sería heard, heard. En este caso, pues no nos confundimos mucho porque el pasado y el pasado participio del verbo hear es el mismo, heard. Do you hear that? I hear the clock ticking. I hear the clock ticking. Eso quiere decir, escucho el reloj haciendo tic-tac. I hear the clock ticking. Did you hear that? I heard the same noise last night. I
heard the same noise last night. Ahora seguimos con el verbo regular. Listen. Listen, Linda. Ahora, préstale atención que acá no le estamos haciendo la pronunciación a esa letra T. Listen. Esa T literalmente es muda. ¿Para qué la ponen ahí? No tengo ni idea. Esto ya quiere decir escuchar. Cuando vemos este verbo en el pasado, lo vamos a encontrar como listened. Listened. Acá básicamente le hacemos la pronunciación de esa letra D al final. Listened. Listened. Esto quiere decir escuchó. Y el pasado participio de este verbo nos queda exactamente igual que el pasado del verbo, pero la traducción al español sería escuchado, un poco diferente. ¿Cómo sé yo que este verbo es un verbo regular? Simplemente porque cuando lo estoy viendo en el pasado o en el pasado participio, yo le estoy agregando una ed al final para hacer esas dos formas de ese verbo. Le agregué una ed y ya. Los verbos regulares usualmente son muchísimo más fáciles de aprenderlos que los irregulares que no tienen ese mismo patrón. Pero, ¿qué significa listen? Listen significa que no solamente estás percibiendo el sonido, sino que estás poniendo atención activa a lo que está sucediendo. Literalmente estás escuchando. El acto de escuchar es una de las cosas más difíciles que tienen los seres humanos, porque a uno siempre le cuentan una historia, uno oye lo que le está diciendo, pero a la misma vez uno está pensando qué es lo que le voy a responder porque me hiciste recordar de una situación muy parecida que me pasó a mí, entonces ya no es tu situación, sino va a ser mi situación. Veamos un ejemplo en el presente. Escucho música todos los días. I listen to music every day. I listen to music every day. Do you? No solamente le estás prestando atención a la música, a los instrumentos, sino que también le estás prestando atención a la letra de la canción, estás imaginando, estás activamente escuchando la música. Escuché atentamente a la profesora ayer. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a utilizar el pasado de ese verbo. I listened to the teacher carefully yesterday. I listened to the teacher carefully yesterday. Y seguramente tomaste nota y aprendiste algo. Ahora veamos este ejemplo con el tiempo del presente perfecto. He escuchado el podcast 2 veces. No encontré una palabra en español donde yo pueda traducir podcast al español. Si tú la conoces, déjame saber eso en los comentarios. No soy muy fanática de mezclar el inglés con el español. I had listened to the podcast twice. I have listened to the podcast twice. Bueno, ahora comparemos un poquito esos dos verbos, hear y listen. Hear, ¿qué dijimos que era? Quiere decir pasivo, es decir, oír. Yo oigo algo, mas no le presto atención constante. Listen es activo, es decir, yo escucho algo, no solamente el sonido, sino que le presto bastante atención al detalle. I heard the thunder last night. Oí el trueno anoche. You have listened to my explanation. Has escuchado la explicación que te he dado. Eso espero. Por ejemplo, ¿qué verbo vamos a utilizar aquí? Listen o hear. I blank the rain outside. Es oigo la lluvia. ¿Qué verbo utilizamos? Hear. Hear. Porque literalmente la lluvia es como que ese sonido y yo me puedo quedar dormida y seguir como que escuchando de forma pasiva. Entonces, hear se refiere a las cosas que oímos sin querer. Listen se refiere a lo que escuchamos con atención. Ojos, oídos,
todos los sentidos. Mom, why did the listener bring a ladder to class? Why did the listener bring a ladder to class? I don't know. Because he wanted to listen to the high notes. Ok. Bueno, pues aquí está tu tarea. Did you to the class? Las respuestas que puedes obtener ahí va a ser listen o hear. Did you listen to the class or did you hear to the class? Déjame saber la respuesta en los comentarios y si te llama la atención este tipo de clases, haznos ese grande favor de darnos un me gusta y compartir. Un besote. ¡Muac!